Hola niños, hoy también por la gracia del Señor, aquí estamos reunidos para aprender más palabras de Dios, ¿verdad? Sí, entonces espero, ¿verdad? Que puedan llegar todos los niños completamente, ¿verdad? Sí, que pueden acompañarse con los papás sería mucho mejor, ¿sí? Entonces hoy también orando vamos a empezar nuestro aprendizaje del libro San Mateo. Sí, entonces oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran amor y misericordia. Bendiga, Señor, a todos nuestros niños para que crezcan muy bien, Señor, con toda la bendición de Dios y la sabiduría de Dios, Señor. Primero, Señor, brinda su gran salvación a todos nuestros niños, quienes se acercan a nuestra iglesia, y bendiga a sus papás también para que estén bien preparados para cuidar a nuestros niños. Aquí estamos, Señor, reunidos juntamente con maestras y también padres para que podamos aprender más palabra de nuestro Dios. Bendiga, Señor, a todos nuestros niños para que crezcan con fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, denos su sabiduría para que podamos entender y creer y practicar conforme a toda la palabra de nuestro Dios. Algunos nuestros chicos están enfermos, Señor, sánelo. Si algunos están por llegar, ayúdalos, Señor, para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos, reunidos en compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy también vamos a aprender con el libro San Mateo capítulo 1. ¿Sí? Primer estudio, primer aprendizaje fue, ¿verdad?, sobre el nacimiento de Jesucristo. Y segundo aprendizaje fue el propósito del nacimiento de Cristo o la venida de Cristo aquí a la tierra, ¿verdad? Hoy entonces vamos a compartir por qué la Biblia dice Jesucristo como hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces sobre este tema, sí, vamos a compartir. Sí, entonces vamos a buscar el libro San Mateo, capítulo 1, verso 1. Sí, yo leo. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Sí, y pasando un poco, verso 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roam, Roam a Abías y Abías a Asa. Sí, hasta aquí leímos. Sí, aquí, ¿verdad? Parte de la genealogía de Jesucristo,
¿verdad? El libro de la genealogía de Jesucristo, cuando uno lee, ¿verdad? Poco se siente aburrido, bastante más bien, ¿verdad? Porque dice, uno engendró y tal, ¿verdad? Engendró. Constantemente están hablando de engendrar, ¿verdad? Unos a otro, unos y unos a tal, ¿verdad? A su hijo. Y realmente aquí, ¿verdad? Por eso cuando se manifiesta mucho nombre, ¿verdad? Uno se siente muy aburrido. Tanto nombre, ¿verdad? Tanto nombre aparece. Y aquí San Mateo capítulo 1, verso 17, final usted puede concluir, ¿verdad? Entender que está hablando sobre 14 generación, ¿verdad? Generación quiere decir uno nace y muere, ¿verdad? Desde que nace uno hasta la muerte, ¿verdad? Este tiempo se dice una generación, ¿verdad? Entonces, San Mateo capítulo 1, versículo 17, pueden ver que dice así, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Sí? ¿Qué es la generación? Recién yo le conté, ¿verdad? La generación es desde uno que nace hasta la muerte, ¿verdad? Si usted puede acordarse su abuelos, abuela, o bisabuelos y bisabuela, ¿verdad? Un día ustedes vieron, pero un día ellos también fallecen, ¿sí o no? Si lamentablemente el ser humano nace, un día muere, ¿verdad? Entonces, desde el nacimiento de uno hasta la muerte, se dice, ¿verdad? Una generación. Así que desde Abraham hasta David, 14 generación. Así que 14, ¿verdad? Y generación de diferentes personas, ¿verdad? Nace y muere. Nace, engendra uno y como envejeciéndose, muere, ¿verdad? Uno cuando era joven, casado, nace otro, ¿verdad? Hijo, entonces engendrado a su hijo y envejecido un día muere. Entonces su hijo continúa, ¿verdad? Creciendo, un día se casa, ¿verdad? Y engendra otro hijo. Así que nace a otro hijo, ¿verdad? Entonces este hijo se crece, mientras que su papá se envejece y se enferma, un día muere, ¿verdad? Esa repetición, ¿verdad? Cada tiempo sí se sucede, ¿verdad? Entonces desde Abraham, aunque Abraham era un hombre escogido de Dios para formar un pueblo o una nación que se llama Israel. Hoy en día usted puede oír, ¿verdad? Este nombramiento Israel, ¿verdad? Muchas veces, en mucha ocasión, ¿verdad? Entonces Israel fue como una nación ahora, una nación levantada por Dios. Como primer persona, primer padre de Israel es Abraham. Entonces Abraham, siendo escogido de Dios, ¿verdad? Como primer persona para formación del pueblo de Israel, ¿verdad? Él realmente tiene mucha importancia para Dios, ¿verdad? Pero él también, y siendo humano, ¿verdad? Hombre, nace, ¿verdad? Engendra a su hijo y se envejece y se enferma, un día muere, ¿verdad? Así todos seres humanos, tarde o temprano, deberían morir. ¿Sí? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, si los que son ya renacidos, más bien nosotros siendo renacidos, si Cristo viene mientras estamos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. ¿Qué quiere decir arrebatados? Seremos, ¿verdad? Y levantados, seremos transformados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con cuerpo actual, ¿sí? No podemos ver a Dios, ¿verdad?
pero con cuerpo ya transformado cuando venga nuestro Señor Jesucristo sobre las nubes, ¿verdad? Veremos a Cristo cara a cara, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Generación de la segunda venida de Cristo, sin ver su muerte, pueden ver a Cristo. Pero antes, ¿verdad? Siendo humano, nace, vive, un día muere. Pero antes de morir y engendrando a su hijo, dando a luz a su hijo, ¿verdad? Y entonces se continúa, ¿verdad? Y generación a generación, de generación a generación, continuamente se viene hasta hoy, ¿verdad? Por eso aquí contando esa generación desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, quien nace, ¿verdad? Engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Y cuánta generación pasa? 40 generaciones. Mucho, ¿verdad? Así que mucho tiempo pasa. Así que desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasa? 2000 años. Casi 2000 años se pasa, ¿verdad? Entonces, por 2000 años se vienen 40 generaciones. 40 generaciones, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver, ¿y qué es la promesa de Dios sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo? Siempre Dios, ¿verdad? Promete con Abraham que iba a dar un hijo, siempre, ¿verdad? Final, este hijo, cuando hijo verdadero de la fe de Abraham, nace cuando él tenía 100 años, ¿verdad? Cuando tenía Abraham 100 años, 100 años, ¿cómo suena? Ya Abraham muy viejo, un anciano, ¿verdad? Bien canoso, llena de arrugas. Su cuerpo está muy ya envejecido, debilitado, ¿verdad? Su esposa Sara, 90 años, una abuela, ¿verdad? Pero Dios dijo, ¿verdad? Que iban a ser un hijo según la promesa de Dios. Abraham, ¿verdad? En el principio dudaba mucho. Como yo siendo joven no podía tener bebé. Ahora siendo viejo, ¿cómo yo podría tener bebé? Más difícil. ¿Verdad? Cuando el 99 años tenía, ¿verdad? Dios visitó a Abraham para decir y confirmar de la promesa que Dios había dicho que iba a dar a un hijo, ¿verdad? Dios manifestó ante Abraham y habló con él, pero Abraham, ¿verdad? Estaba bien postrado, ¿verdad? Sobre su rostro ante la presencia de Jehová, ante la presencia de Dios. Pero él no pudo creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Siendo yo casi un hombre muerto. Yo tengo casi 100 años, porque ya ahora tengo 99 años. ¿Cómo yo podría tener bebé? ¿Cómo yo podría engendrar a un hijo? Más bien, Señor, más bien Dios. Yo ya había tenido un hijo con una sierva llamada Agar. El hijo se llama Ismael. Ahora él tiene ahora ya 13 años, bastante crecido. Él también, mi hijo. Pues Abraham dice, ¿verdad? Ante Dios, ojalá mi hijo Ismael que esté ante la presencia de Dios como hijo, ¿verdad? Que Dios quería dar a mí. Porque este hijo Ismael, también mi hijo, aunque nace de una sierva llamada Agar, una egipcia. Egipcia quiere decir una mujer de Egipto. Dios, ¿cómo responde ante esta petición de Abraham? Jehová dijo, no dice, no dice, tu hijo debe ser de Sara, no de tu sierva Agar, ¿verdad? Tu hijo que nace de ti y por ti
Pero sí o sí tiene que ser, no como cualquier persona, sino con tu mujer, con tu esposa, Sara únicamente. Porque yo prometí contigo que iba a dar a un hijo, pero este hijo sí o sí debe nacer de tu mujer, Sara. No sierva, no esclava, sino una mujer libre. Pero Abraham, ¿verdad? Era muy difícil en creer, porque él tiene ya 99 años, mirando a su mujer, ¿verdad? 89 años. Cuando ella era joven, una mujer joven, pero no podía tener bebé, porque ella era estéril. Estéril, ¿qué significa estéril? Una mujer que no puede tener bebé se llama mujer estéril, ¿verdad? Así que Sara, cuando ella era joven, casada con Abraham, viviendo junto con él, ¿verdad? Muchos años, mucho tiempo, pero nunca podía tener bebé porque ella es estéril. Ahora siendo 89 años, ¿cómo podría tener bebé? Mucho, mucho más difícil, ¿verdad? Que antes. Pero, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Dice a Abraham, a un hombre casi muerto, su mujer, Sara, también casi muerta, por ser tan viejos. Pero la palabra de Dios nunca se tuerce, ¿eh? La palabra de Dios nunca se cambia. La palabra de Dios, ¿verdad? Nunca falla. Así Dios dice, así Dios hace. ¿Quién es el Dios? Dios es el que creó el universo, ¿verdad? De nada hizo todo. Todo lo que se encuentra aquí en la tierra son hechura de Dios. Dios hizo así toda la cosa, de nada hizo todo. Eres el Dios todopoderoso. Entonces Dios, quien se manifestó ante Abraham, es el Dios de todo, todopoderoso, ¿verdad? Entonces Dios promete a Abraham, te voy a dar hijo con tu mujer Sara. Así que tu mujer Sara tendrá hijo. El que va a nacer de ella, de Sara, por medio de ti, Abraham, será llamado Isaac. Isaac significa risa. Risa. ¿Por qué se llama Isaac risa? Abraham se rió, ¿verdad? Con la palabra de Jehová. ¿Por qué? No puedo creer, porque algo era tan grande lo que Dios dice, según, ¿verdad? La fe que tenía Abraham. Sí, nosotros sabemos muy bien, Abraham es hombre de fe. Cuando él tenía 75 años, aún viejo todavía, ¿verdad? Pero después de haber oído la palabra de Dios, que dijo, Abraham, sí, Señor, vete de tu casa, de tu parentela y de la tierra donde estás tú, a la tierra donde yo te mostraré. Génesis capítulo 12, verso 1, así dice, ¿verdad? Jehová mandó a Abraham que vaya, ¿verdad? Dejando su casa, su padre y toda su pariente, ¿verdad? Saliendo de su tierra donde él hubo nacido y se crió toda la vida, hasta 75 años, más bien, ¿verdad? Dios manda que él abandone esa tierra, ¿verdad? Que tiene todo, pero dejando la tierra, Abraham va, conforme a la palabra de Jehová, llega a la tierra de la cual nunca él había conocido, había visto. Pero él llegó conforme a la palabra de Dios. Sí, se ve hombre de fe. Abraham creyó en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso él pudo obedecer conforme a la palabra de Dios, la cual era muy difícil en obedecer, pero Abraham no se rehusó, no negó la palabra de Dios. Sí, Señor. Por eso él y con su mujer Sara, su sobrino Lot y sus siervos, ¿verdad? Llega a la tierra totalmente desconocida, conforme a la palabra de Jehová, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pasando un poco de tiempo, se viene hambre, gran hambre, llega a la tierra donde
ya llegó Abraham con toda su familia, con todos sus siervos, ¿verdad? Pero como que llega la hambre, Abraham no aguanta esa dificultad, no aguanta ese sufrimiento, no aguanta esa aflicción. Por eso Abraham, ¿verdad? Se escapa hacia Egipto. ¿Sí? Dios nunca dijo a Abraham que vaya a Egipto, pero sin consultar a Jehová, sin preguntar a Jehová, sin hablar con Jehová, ¿verdad? Sin preguntar a Jehová, Abraham se fue a Egipto. Sí, obviamente no va a resultar muy bien, ¿verdad? Porque Abraham decide sin Dios, sin consultar a la palabra de Jehová. Entonces, Abraham final, según su pensamiento, según su idea, según su parecer, ¿verdad? Llegó a Egipto, ahí qué pasa. Él perdió a su mujer, Sarai. Esa época, como dice Génesis capítulo 13, pero no 12, y realmente Abraham, perdiendo a su mujer, sufrió mucho, ¿verdad? Sufrió mucho. ¿Por qué? Él perdió a su mujer, viendo Faraón, ¿verdad? Por, ¿verdad? Alabanza de su funcionario, de hermosura de la mujer de Abraham, Sarai, ¿verdad? Y realmente Faraón, ¿verdad? Le gustó casarse con ella. ¿Cómo puede ser que se case Faraón, rey de Egipto, con la mujer de Abraham? Pero Abraham tomando miedo de, ¿verdad? Encontrar con los egipcios, porque ellos no conocen a Dios, impíos son. Entonces, para no perder a su mujer, Sarai, ¿verdad? Y ser protegido él de la muerte que ellos pueden, ¿verdad? Hacer. Por eso Abraham mintió por su manera, no temiendo al Señor, no buscando al Señor, no dependiendo del Señor, no depositando la confianza, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Mintió diciendo, esa mujer es mi hermana, ella no es mi esposa, ¿verdad? Mintió. Pensando Abraham así, él podría ser protegido, pero al contrario, él perdió total a su mujer, Sarai, ¿verdad? Y Faraón quería casarse con ella y se la llevó Faraón a su palacio, a donde no puede llegar nunca Abraham. Entonces Abraham de repente quedó sin mujer, sin su esposa, ¿verdad? Aunque Faraón pagó, ¿verdad? Con muchos animales y siervo y sierva también, ¿verdad? Con él como precio de Sarai, ¿verdad? Para que Faraón se casara final con ella. Pero Abraham descuidó a su mujer Sarai, descuidó, ¿verdad? De la palabra de Dios que había dicho. Dios dijo que, ¿verdad? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra donde yo te mostraré. Abraham, ¿verdad? Se fue conforme a la palabra de Dios, dice. Génesis capítulo 12, verso 4, ¿verdad? Abraham con sus sobrinos Lot se fue conforme a la palabra de Jehová, a la tierra donde Dios mandó. Pero Dios nunca dijo a Abraham que vaya de la tierra donde lo mandó, ¿verdad? Jehová a Abraham. Ahora ya llegó la hambre, entonces vete de la tierra de Canaán, tierra prometida, mía para ti. Nunca Dios dijo así, ¿verdad? Pero Abraham, según su pensamiento, llegando a Egipto, empezó a sufrir y sufrir y sufrir, hasta pasar una noche sin su esposa Sarai a la par de él. Estaría pasando con mucha soledad, estaría pasando mucho miedo, estaría pasando, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Y realmente dolor, porque no está su mujer a la par de él, sino en el palacio de Faraón.
Cuando Dios mandó, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Abraham a la tierra de Canaán, a la tierra prometida de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios para con Abraham era, ¿verdad? Formar una nación escogida de Dios. Esa nación será llamada Israel. El pueblo escogido de Dios, una nación escogida por Dios realmente, ¿verdad? Por eso acá, ustedes si tienen la Biblia en su mano, pueden buscar, como dice Génesis capítulo 12, verso 1, vete Jehová. No, pero dice, capítulo 2, 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Así esa tierra desconocida de Abraham todavía. Verso 2, y haré de ti, está hablando del propósito de Dios que aparta a Abraham de su tierra, ser esa tierra Ur de Caldeo. Mesopotamia se llama ese lugar, donde tiene tierra fértil, ¿verdad? Tierra muy fértil. Uno vive en Mesopotamia, pueden vivir muy bien económicamente, pueden comer saciadamente, sin conocer hambre, sin conocer dificultad económica. Pueden vivir muy bien, ¿verdad? Pero el propósito de Dios, mucho, mucho, mucho mayor que estar bien económicamente, físicamente, ¿verdad? Y con mucha abundancia, con mucho material, ¿verdad? Siempre más importante la voluntad de Dios y el plan de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Abraham debe haber oído la palabra de Dios, pudo salir de la tierra Mesopotamia, tierra de Ur de Caldeo, para ir a una tierra desconocida según la palabra de Dios. Pero Dios tiene plan, ¿verdad? Para con Abraham, como dice verso 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya que es el plan de Dios, Dios con Abraham quería hacer una nación grande y quiere bendecir, ¿verdad? A él y engrandecer su nombre, dice, y será bendición. Dios está ya ahora con Abraham. Por eso Dios, verso 3 dice, Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias y de la tierra. Así que toda la familia, ¿verdad? Hasta nuestra familia se incluye. La familia de ustedes, chicos, también se incluye. Toda la familia de nuestro tío, nuestra tía, nuestro primo y prima, ¿verdad? La familia de ustedes y familia de todo. Familia de diferentes países, diferentes naciones, así del mundo entero, ¿verdad? Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿En quién? En Abraham. Aquí Dios más bien está ya poniendo plan de enviar a su hijo Jesús por medio de la descendencia de Abraham. Por eso Abraham es, ¿verdad?, un hombre bendito en este punto también, ¿verdad? Porque es, según la descendencia de Abraham, iban a ser el Hijo de Dios, Jesucristo. Ya aprendimos, ¿verdad? Jesucristo nace de María, ¿verdad? María y José. Entonces, y María, ¿quién es? Descendencia de Abraham. José también, ¿verdad? Por eso, y final Cristo nace, ¿verdad? Según la descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, Dios promete a Abraham que iba a ser una gran nación, ¿verdad? Y todas las familias de
el mundo entero, ¿verdad? Va a ser bendecida en ti, en Abraham, por Jesucristo, quien iba a nacer como descendiente de Abraham. Entonces Abraham ya perdiendo su mujer, Sarai, ¿qué pasa? Ahora Sarai está en el palacio de Faraón, rey del Egipto. Entonces ella se casa con Faraón y da hijo para Faraón. ¿Qué pasa? No se va a cumplir esa promesa de Dios, ¿sí o no? Aunque Abraham, ¿verdad? Por su ignorancia, descuidó a su mujer Sarai, pero Dios la cuida, porque Dios había prometido con Abraham que iba a dar un hijo, el hijo de Dios, por la descendencia de Abraham, ¿verdad? La que se va a formar por su mujer Sara. Entonces Dios tiene que protegerla, sí o sí, ¿verdad? Abraham la descuida, ¿verdad? Hasta exigir a ella que mintiera ante Faraón, como si no fuera la mujer de Faraón, sino la hermana, ¿verdad? Así Abraham la descuidó, pero Dios la cuida muy bien. ¿Qué pasó al final? Jehová Dios, ¿verdad? Castigó a Faraón, ¿verdad? Por eso acá dice Génesis capítulo 12, versículo 16, no, 17, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Jehová Dios hirió, ¿verdad? Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No hablan bien claramente, detalladamente, cuál plagas. No hablan, pero llegaron grandes plagas, ¿verdad? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón quedó asustadísimo. ¿Por qué me pasa esto? Me llega como una plaga terrible, terrible y terrible. No soporto, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Y final, Faraón entendió que esa mujer no era la hermana de Abraham, sino la esposa. Así que nunca puede tocarla, nunca puede en verdad hacer mal contra ella. Ella, Sarai, está en la protección de Dios. Por eso final, ¿verdad? Faraón el día siguiente, verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dijo, haz orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. También, ¿verdad? Abraham ganó mucha riqueza, muchos animales, ¿verdad? Como dice, verso 16, e hizo bien Faraón, ¿verdad? A Abraham por causa de ella, Sarai, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camello. Mucha, mucha, mucha riqueza. Esa época, ¿verdad? Y riqueza ¿cómo se llama? Se obtiene, ¿verdad? Por causa de animales ganados, o siervos o sierva, ¿verdad? Por eso acá, verso 16, están hablando entre muchos animales que Abraham gana, también criada, dice, criada egipcias. Entonces, entre toda criada egipcia está una sierva que se llama Agar. Con ella, Abraham, ¿verdad? Con su equivocación tuvo hijo, el cual se llama Ismael, que es, ¿verdad? Gran estorbo, gran tropiezo para Abraham y su hijo Isaac, y hasta su descendencia, el pueblo Israel también, ¿verdad? Por eso nosotros podemos aprender cuando uno mueve según su pensamiento, sin consultar a Dios, sin consultar la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre viene peligro, dificultad y sufrimiento también. Y también gran tropiezo y obstáculo para sí mismo
y para su descendencia también puede ser, ¿verdad? Por eso, por causa de la vida de Abraham, podemos obtener mucha enseñanza. ¿Cómo se ve? Abraham, un hombre muy defectuoso, ¿verdad? Un hombre imperfecto, pero siempre Dios cumple su promesa perfecta. Aunque es Abraham un hombre imperfecto, un hombre, ¿verdad? Incrédulo muchas veces, hasta equivocarse muchas veces, pero la palabra de Dios nunca cae, nunca se cae. Jehová Dios siempre cumple su palabra como Él dice y Él cumple siempre. Este punto nunca falla Dios, porque nuestro Dios todopoderoso. Entonces Dios prometió de que iba a enviar a su hijo Jesús por medio de descendencia de Abraham. Esa palabra sí o sí debe ser cumplida. Recién como dije al principio de la palabra prédica de hoy, desde Abraham hasta Jesucristo, ¿cuántas generaciones pasan? 40 generaciones, ¿verdad? En 40 generaciones por 2000 años, puede pasar muchas situaciones, muchos problemas, mucha dificultad, ¿sí o no? Y también mucho ataque de parte del enemigo diablo y todos los que son incrédulos, que son dominados por el diablo, por Satanás, pueden atacar contra la palabra de Dios, contra el plan de Dios, contra la promesa de Dios, ¿sí o no? Entonces, hasta interrumpir el nacimiento de Cristo para que Cristo no viniera aquí en la tierra, ¿sí o no? Como usted viendo, ¿verdad? La vida de Abraham era muy imperfecta, muy defectuosa. Pero, como se ve, al final se cumple. Como ya aprendimos, ¿verdad? Primer día de la prédica, ¿verdad? Con el libro San Mateo, Cristo nace. Cuando Cristo ya está por nacer, por medio de Virgen María, ¿verdad? María no pudo creer, ¿verdad? No pudo aceptar la palabra que ella iba a tener hijo. ¿Cómo? Ahí viene también otra dificultad más todavía. José no pudo aceptar a María porque su mujer está embarazada, pareciera con otro hombre. Hay otro pensamiento también, ¿verdad? Ahí se viene obstáculo y dificultad en cumplir la palabra de Dios, porque el diablo una otra forma estorba a uno, pero ¿cómo se ve? Al final Cristo nació. Perfectamente Cristo nació con el propósito tal como está escrita, ¿verdad? San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Cristo vino, nació ya de Virgen María por el Espíritu Santo. Sí, ahora, ¿verdad? Comprendido bien, José aceptó a María en su también, ¿verdad? Protección. María nace, engendró, ¿verdad? Un hijo llamado Jesús. Por eso, realmente desde Abraham, Génesis capítulo 12, ¿verdad? Hasta San Mateo 1, pasa mucho tiempo, 2000 años, por 40 generaciones. Ustedes leyendo, ¿verdad? La Biblia, ¿cuántos libros? Desde Génesis hasta Malaquía, 39 libros, ¿verdad? Pasando 2000 años, 40 generaciones, ¿verdad? Y por pasar 39, 9 libros, ¿verdad? Realmente pasa mucha dificultad, problema, guerra, ¿verdad? Conflicto, sufrimiento, amenaza, esclavitud y también, ¿verdad? Inmigración también a otra, ¿verdad? Imperio, mucha cosa, pero nunca cae la palabra de Dios tal como Dios dijo, se ha cumplido hasta el nacimiento de Cristo y se continúa la palabra de Dios con perfección. Ahí podemos ver, ¿verdad? Grandeza de nuestro Dios, realmente, ¿verdad? Pues Dios, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su gran autoridad y sinceridad. Él dice, nunca él falla, su palabra. Por eso al final Dios permite que nace Cristo, ¿verdad? Como hijo de Abraham, descendiente de Abraham, según su promesa. Y en el medio de nación escogida de Dios, pueblo escogido de Dios que se llama Israel. Tal como Dios dijo, se ha cumplido todo. Eso es palabra de Dios, ¿verdad? Así que paso a paso vamos a aprender, ¿verdad? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.
Gracias, Señor, por darnos su palabra perfecta. Gracias, Señor, por darnos su promesa tan segura. Gracias, Señor, por darnos, Señor, su santa Biblia, palabra completa, la revelación completa y la profecía completa de nuestro Dios, que ni un cuyo tilde y punto cae, sino tal como está escrito en la Biblia, a su debido tiempo se cumple. Bendiga, Señor, a todos nuestros niños para que crezcan con mucha fe en nuestro Dios, en toda la palabra de nuestro Dios, Señor. Y bendiga a sus padres también grandemente y a todos los maestros también. Gracias, Señor, por todo y protege muy bien a todos nuestros chicos de todo mal del mundo y también a nivel de salud, que los guarde muy bien, Señor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sí, hoy en otra semana, ¿verdad? Sí, cada sábado, sí, nos veremos para seguir compartiendo. Sí, entonces muchos saludos a sus papás, a la par de ustedes. Nos vemos pronto.